Bueno, muy buenos días a todos los que estáis hoy aquí en este precioso Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, pero también a quienes nos están viendo en streaming por primera vez en España y también en Latinoamérica. Para nosotros es un absoluto placer estar en Málaga por segundo año consecutivo para presentar los premios Ondas Globales del Podcast en esta segunda edición. La verdad es que el balance de la primera no puede haber sido mejor. Tuvimos millones de impactos en prensa, en el entorno digital, vinieron talentos de todas las partes del mundo. Este año hemos alcanzado las 1.178 candidaturas, lo que supone un 25% más que el año pasado. El año pasado las candidaturas eran de 15 países, este año hemos ascendido a 18 países. Así que, bueno, yo creo que son datos que constatan la evolución del mercado y de la industria del audio, pero también de la consolidación de estos premios. Esta segunda edición, tal y como le prometimos al alcalde, la hacemos en Málaga, entre otras cosas porque creo, y así lo hablamos con muchos de los ganadores, que parte del premio es venir a Málaga. Muchos nos lo dijeron así, muchos se quedaron ese fin de semana después, así que para nosotros es un placer estar un año más aquí, en Andalucía, en Málaga, tener un poco el calor de la gente y de la ciudad para estos premios que quieren consolidarse como los más importantes del audio en español. Así que podemos anunciar ya que el próximo 3 de mayo en el Teatro del Soho CaixaBank se celebrará la segunda gala de la segunda edición de los premios Ondas Globales del Podcast. Para nosotros, como os digo, es un absoluto placer poder concentrar aquí todo el gran talento que vendrá de todas las partes del mundo. Este año tenemos dos patrocinadores principales de plataformas de audio, en este caso son Audible y Amazon Music. Nos han dejado un mensaje especial que quiero que escuchéis y que tienen que ver con su apuesta. Juan Baixeras, Country Manager para España e Italia. Hola a todos, soy Juan Baixeras, Country Manager de Audible para España y para Italia. Estamos encantados de apoyar la segunda edición de los premios Ondas Globales del Podcast, tan relevantes para nuestra categoría en España y para la comunidad hispanohablante. 2022 ha demostrado que el audioentretenimiento es una tendencia al alza. Nuestro último estudio global, Audible Compass 2022, mostró un crecimiento significativo en el consumo de formatos de audio entretenimiento en nuestro país. En concreto, un 18% más comparado con el año anterior. Esto significa que actualmente más de un 70% de españoles consume contenido en audio de manera habitual. Estos premios son un reconocimiento a ese crecimiento y al esfuerzo de todos los que formamos parte de esta industria y desde Audible estamos plenamente comprometidos con su desarrollo, proporcionando contenidos de alta calidad. Y como el segundo año todo va más, en vez de tener un patrocinador principal tenemos dos, así que me gustaría que escucháramos a Camila Scher, que ella es Podcast Manager de Amazon Music en España. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Camila Scher y soy la Podcast Manager para Amazon Music España. Quiero agradecer a Prisa Audio y a Cadena Ser por llevar a cabo la segunda edición de los premios Ondas Globales del Podcast y por contar con Amazon Music como partner en esta ocasión. Los premios Ondas del Podcast celebran las mejores creaciones hispanoparlantes, ayudando a posicionar el audio en español como una de las industrias más oídas y grandes del mundo, compromiso que compartimos también desde Amazon. Como muchos saben, Amazon Music es un servicio que está disponible en más de 40 países y cuenta con un catálogo de shows originales exclusivos, así como también como miles de episodios sin publicidad. No quiero despedirme sin antes agradecer y felicitar a Prisa Audio y Cadena Ser y decirles que seguimos trabajando en conjunto para visibilizar y otorgar reconocimiento a los y las profesionales de este sector. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a Juan y a Camila, a Audible y a Amazon Music, que van a ser nuestros compañeros de viaje en esta segunda edición de los Premios Ondas Globales del Podcast, que, como han dicho, están organizados por la cadena SER y por Prisa Audio. Hace 2 semanas presentábamos los resultados de 2022. Prisa Audio es actualmente el primer productor mundial de audio en español y solo el segundo del mundo a nivel global detrás de iHeartMedia. En fin, para nosotros es un placer estar aquí. Me gustaría dar la bienvenida a Natacha Rivas, vicepresidenta de la Diputación de Málaga. Bueno, buenos días, alcalde, delegada del Gobierno, directora general de Prisa Audio, director de Cadena SER y resto de compañeros también de Cadena SER. Buenos días a todos. Me van a permitir, en primer lugar, que excuse la ausencia del presidente de Diputación, que no ha podido acompañarnos por un compromiso de agenda anterior. Pero sí me ha pedido que transmita, como ya hizo él el año pasado, la satisfacción de la Diputación de Málaga y de la empresa Turismo Costa del Sol por el hecho de que nuestra provincia se vuelva a convertir en referente internacional en el mundo de la comunicación y más con un evento tan especial como este. Los premios Ondas Globales del Podcast encajan a la perfección con la Málaga pujante, moderna, tecnológica, abierta al mundo y amante de la libertad que defendemos. Y constituye una gran oportunidad no solo para la promoción de nuestro destino, sino para consolidar e impulsar la provincia como un polo de creación de contenido e innovación. En ese sentido, quisiera destacar la importancia de los actos que, con anterioridad a la gala de la entrega de premios, se realizarán en la Universidad de Málaga, haciendo partícipe a todos los alumnos de todo lo relacionado con el formato del podcast, sin duda uno de los nuevos canales de comunicación que más está creciendo y más crecerán en el futuro. Desde la Diputación os animamos a seguir contribuyendo a la formación y orientación profesional de los estudiantes de comunicación y de otras carreras y os ofrecemos también nuestros espacios culturales como son la Térmica, la Malagueta o el Centro María Victoria Atencia para seguir ampliando vuestras actividades. Creemos que todo lo que sea apostar por el español y la cultura hispanohablante es una apuesta segura de país, por lo que resulta de gran importancia estratégica estar bien posicionados en el mundo del podcast. Y así lo hacen estos premios, que vuelven a ser un gran éxito antes incluso de celebrarse, atendiendo, como bien has dicho, a la cantidad, a la calidad y a la diversidad de las candidaturas presentadas. Ya que tenemos la suerte de compartir idioma y cultura con casi 600 millones de personas, entre nativos, hispanohablantes o estudiosos del español, este formato permite una plataforma extraordinaria de puesta en común de ideas, historias, experiencias, noticias, conocimiento y entretenimiento. Por eso es una doble suerte que sus más importantes premios, estos Ondas Globales del Podcast, se celebren en nuestra provincia. Así que muchas gracias y continuamos. Muchísimas gracias, Natacha. Coincido 100% en que el español va a ser y está siendo el gran eje vertebrador de estos premios. Me gustaría dar ahora la bienvenida a Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz. Bueno, muchas gracias, querida María Jesús. Te estás ganando el título de hija adoptiva de esta ciudad. No me corresponde a mí dártelo, pero pongo encima la propuesta para que el alcalde la valore y, desde luego, bueno, pues decirte con ello que estamos siempre encantados de recibirte en Málaga y, sobre todo, si vienes a traer tan buenas noticias como es el caso de hoy, ¿no? Querido José Manuel, director de Cadena SER y resto de compañeros también, Eugenio Rivas, secretario general de Premios Ondas, director de contenidos de Cadena SER Andalucía, Diego Suárez, Antonio Yélamo, también director de Cadena SER Andalucía.
Bueno, daros de verdad las gracias. Yo creo que lo hago, aunque van a tener oportunidad de hacerlo tanto el alcalde como lo ha hecho ya la vicepresidenta, por volver a elegir Málaga para ser sede de estos premios. Yo quiero daros la enhorabuena, lo primero, por la organización de los premios el año pasado. Creo que fue todo un descubrimiento para muchos. Muchos nos empezamos a enganchar a este tipo de entretenimiento a raíz de aquellos premios, por la expectación que generó, pero sobre todo, bueno, pues por el dinamismo que supone dentro del mundo del entretenimiento y que, bueno, pues nos abrió, como he dicho, una puerta a un mundo nuevo. Creo que este año, además, dais una vuelta de tuerca más a los premios, dándole también protagonismo a esas nominaciones. Yo me atrevería a decir que estáis compitiendo ya con galas importantes de premios en el mundo del arte, en el mundo cinematográfico. Y, en fin, no quiero, por no hacerle publicidad a esas galas ni a esos premios, citar a ninguno, pero creo que todos estamos ya pensando a lo que me refiero, ¿no? Así que estéis dando mayor dimensión y que encima esa dimensión seamos testigos de primera mano en Málaga y en esta ciudad, pues que tiene esa vocación, como decía Natacha, de ciudad tecnológica, innovadora, de vanguardia, pues yo creo que es cerrar el círculo de manera absolutamente perfecta. El podcast, además, yo lo decía el año pasado y lo vuelvo a decir hoy, demuestra y visibiliza la capacidad de adaptación que tenéis los medios de comunicación a los nuevos tiempos. Es un hecho, yo creo que, bueno, incuestionable, que todo ese audioentretenimiento que ha venido a quedarse y dentro del mismo el protagonismo que está tomando el podcast, gracias al impulso que se le está dando por parte de grupos de comunicación como el vuestro, pues también pone en valor la gran labor que hace la profesión en su conjunto de los profesionales de la comunicación por adaptarse a esos nuevos tiempos. Y no puede ir pues más en la línea de lo que el Gobierno andaluz promueve y apoya, que precisamente, bueno, pues en la anterior legislatura y también en esta estamos intentando poner el foco en todas esas cuestiones, en todas esas empresas que tienen esa vocación de adaptarse a los nuevos tiempos, de basar su progreso en la innovación, de querer bueno, pues digitalizarse a ritmo como está exigiendo la propia sociedad, y para eso también pues el Gobierno andaluz tiene un plan, tiene una estrategia que estamos desarrollando a marcha forzada también, sobre todo a raíz de la pandemia, esa estrategia digital para Andalucía, que busca romper brechas y terminar con esa distancia que entre las personas ya digitalizadas y las que no lo están, pues existe, y generando también, pues por supuesto, grandes desigualdades. Pero también digitalizando nuestra administración y, como decía antes, apoyando a todas esas empresas que quieren ser más competitivas, basando esa competitividad en la innovación y en la digitalización. Y dentro de esta estrategia, pues tiene un papel fundamental todo el sector audiovisual andaluz. Venía hablando con nuestro director general también de Canal Sur, del que es parte también esta estrategia y en el que está muy centralizada pues toda esa estrategia dentro del sector audiovisual, y creo que en unos días se podrá presentar en Andalucía también esta estrategia para el sector audiovisual, con todo la presentación de contenido nuevo que vamos a ofrecer en nuestras plataformas, que sabéis que ya la tenemos también, y en la propia Radio Televisión Pública Andaluza. En definitiva, gracias por volver a elegirnos. Enhorabuena por el éxito cosechado no el año pasado, a lo largo de todo el año y también en lo que llevamos de 2023. Sé que estos premios no es un acto puntual. Hoy estamos abriendo y presentando bueno, una larga lista de hitos que vais a ir celebrando a lo largo de todo el año 23 para darle aún mayor protagonismo y mayor dimensión
a los podcasts y a toda la labor que hay detrás, y daros de verdad, bueno, pues nuevamente las gracias por contar con nosotros, por invitarnos a esta presentación, por darnos también la voz y nuestro sitio también a las instituciones, que como no puede ser de otra manera, pues tenemos que estar de parte de la iniciativa privada, pero especialmente de la iniciativa innovadora y en este caso vanguardista, como es la que Prisa Audio hoy presenta aquí con estos nuevos premios podcast. Así que muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Tienes razón, algunos podcasts son cine para los oídos, así que ahí estamos, casi compitiendo con otras grandes galas. Y bueno, por último y más importante, el anfitrión, don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que tuve el placer de acompañar el año pasado en la gala y tuve el placer también de contarle buena parte de todo lo que estaba ocurriendo, y yo creo que este año ya es un experto en podcast. Querida María Jesús, muchas gracias por tus palabras amables. No soy experto, simplemente estoy encantado como alcalde de acoger aquí en el Salón de los Espejos a vosotros, el mundo de podcast, de hacer, de Prisa Audio, y lógicamente a la delegada del Gobierno y la vicepresidenta de la Diputación, a quienes saludo con todo afecto, ¿no? Permitidme que además de María Jesús salude a José Manuel como director de la emisora en Málaga, a Nieves, que creo que va a contar con los nominados, los 65 nominados, que viene ahora después, al, digamos, responsable de la SER en Andalucía, el responsable de contenido de la SER también, a todos ustedes, queridos amigos. Lo han dicho ya y yo lo ratifico, para Málaga es una hermosa oportunidad acoger de nuevo esta edición, en este caso la segunda, de los Ondas Globales de podcast, porque se alinea muy bien con la estrategia de la ciudad de ir siendo fuerte en cultura, de ir siendo fuerte en tecnología, de ir avanzando con gran fuerza en ambos, digamos, ejes de la estrategia de la ciudad. Se resume muy bien en que los avances tecnológicos permiten los podcasts, está la iniciativa de cada uno de los creadores, y luego hay efectivamente una creatividad cultural en gran medida, ¿no? Y una posibilidad de que también la oferta cultural esté ahí presente, ¿no? Música, creatividad, ingenio, ocio al final, pero ocio con cultura, si me permitís, ¿no? Ha quedado muy claro la intervención del representante para Italia y España de Audible, que un 70% del público está ya, digamos, utilizando podcast, siendo consumidor del podcast. Son porcentajes muy altos. Y lo que habíais comentado antes, María Jesús, antes de empezar inclusive, esa cifra de 1.178 podcasts presentados, un crecimiento del 25%, decías. En algún país en concreto, te preguntaba, México con especial fuerza, también Colombia, los Estados Unidos también, y España, por supuesto, ¿no? En definitiva, hay más países que la otra edición, me parece que estaba 18, antes eran 15, y yo lo que trato en esta intervención es de, como esto va a ser transmitido en streaming para todos los países, es de animarles a que sigan acudiendo a otras convocatorias, vaya a convocar ya mismo la del año 23, y que, por supuesto, estaremos encantados. No sé quién ganará al final, hoy sabremos los nominados, luego me parece que a mitad de marzo vais a decir ya los ganadores. Se trata también de que los nominados tengan pues una posibilidad de difusión y que, lógicamente, en sus propios países se hable de este tema, ¿no? Si no son españoles, que habrá de todo en los ganadores, y en los nominados, pues se hable de que ha sido nominado, ha sido ganador, y sea de Canadá, sea de Estados Unidos, sea de México, de Guatemala, de El Salvador, o de Colombia, o de Ecuador, o de Perú, de Chile, de Argentina, o de Uruguay, o de España, por supuesto, puede haber alguno, ¿no? O de Francia, no sé si de Italia, de Bélgica, o de Noruega, o de Singapur, que también creo que lo hay, o de los Emiratos. Bueno, pues todo eso da una difusión de vuestra convocatoria y una difusión de la ciudad de Málaga, que acoge hoy la presentación de los nominados y que va a acoger en una gala, mes de mayo, principio de mayo, ¿no?, la entrega a los ganadores del galardón, con ese caballito con alas, ¿no?, que tenéis ahí, bien expresivo de esa difusión, con alas para el mundo, ¿no? Yo creo que los podcasts nos globalizan, nos permiten estar muy al tanto de lo que pasa, permite aspirar desde cualquier rincón
de cualquier espacio del mundo llegue tu mensaje, tu creatividad a ese mundo internacional y global, es una experiencia interesantísima. En cualquier caso, unir Málaga a todo ello me parece que ha sido un acierto por ambas partes, por vosotros que habéis tenido la sensibilidad de reconocer en Málaga esa estrategia fuerte en cultura y en tecnología. Tenéis unos premios Ondas en radio que son legendarios de mucho tiempo. Estos están empezando, pero van a ser legendarios dentro de poco, estoy convencido, ¿no? De modo que encantado de que hoy acojamos el conocimiento de los nominados. Estamos impacientes por saber, no me sonarán muchos nombres, pero bueno, ya sabremos luego cuántos son de tal o cual país. Seguro que habrá posibilidad de profundizar en ello. Bienvenido a esta tierra hospitalaria que acoge siempre a todo el mundo con los brazos abiertos. Se presume, y es verdad, de ser una ciudad muy acogedora, muy capaz de integrar a todos los que llegan, y creo que estos podcasts están muy integrados ya, estas galas o esta pregala, vamos a llamarle lo de hoy, ¿no? Dentro de la vida, del calendario, digamos, de actividades de nuestra ciudad. Gracias de nuevo por estar apostando por Málaga. Nunca os vamos a defraudar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, a la Diputación de Málaga, Patronato Turismo Costa del Sol, a Junta de Andalucía y a los compañeros de Audible y Amazon Music. Y bueno, llega ahora el momento más importante, no es que los nuestros no hayan sido importantes, pero creo que hay muchos compañeros en todas las partes en España y Latinoamérica esperando estas nominaciones, así que me gustaría dar la bienvenida a Eugenio Viña, secretario general de los Premios Ondas Globales del Podcast, y a Nieves Egea, periodista de la cadena SER en Málaga, que van a anunciar estos 65 nominados. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. El jurado, compuesto por expertos de la industria del audio, la comunicación y la creatividad publicitaria de diferentes países, ha decidido que los siguientes sean los nominados para la segunda edición de los Premios Ondas Globales del Podcast. Los nominados a Mejor Podcast en lengua cooficial del Estado son... De Catalunya Ràdio. Archipélago de ITV Media. El Mur, els noms de la memòria, de A.Punt Media. El silenci de la Rambla, de SER Podcast. Cada capa de l'atmosfera, del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Los nominados a Mejor Podcast Internacional de habla no española son... Articles of Interest, de Perisphere Productions, Estados Unidos. Sorry About the Kid, de CBC Podcast, Canadá. Punkin Translation, Latin X Origins, de Audible y Fish Produce Media, Estados Unidos y México. Who Killed Daphne, de Amazon Music y Wondery, Estados Unidos. Inside Kabul, de France Inter, Francia. Los nominados a Mejor Podcast Experimental son... Canción Exploder, de Adonde Media, Estados Unidos. Un mundo maravilloso, de Spotify, Argentina. Cada capa de la atmósfera, del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, España. Azafata en Atacama, de 80 Podcasts, Francia y Chile. Crímenes, el musical, de El Extraordinario, España. Los nominados a Mejor Episodio de Podcast son... Superman en Chile, de Radio Ambulante, Chile y Estados Unidos. La geopolítica en los dibujos animados, del podcast Geopolítica Pop, de Spotify y El Orden Mundial, España. 38 Luciérnagas, del podcast Fugas, de Anfibia Podcast, Argentina. 6 días en la guerra, diario de una resistencia, del podcast Un tema al día, de eldiario.es, España. Y Jorge Drexler, Silencio, del podcast Canción Exploder, de Adonde Media, Colombia y Estados Unidos. Los nominados a Mejor Podcast Producción son... Los últimos días de Maradona, de Adonde Media y Spotify, Argentina. El Hilo, de Radio Ambulante y Vice, Latinoamérica. Canción Exploder, de Adonde Media, Colombia y Estados Unidos. Batman Desenterrado, de DC Comics y Spotify, Latinoamérica. Costa Nostra, de Amazon Music y La Maldita, España. Los nominados a Mejor Podcast Diseño Sonoro son... Adolescentes, de Audible, España. Archipélago, de ITV Media, España. Ciudad Mágica, de Sonoro y Tenderfoot, México. Miguel Ángel Blanco, Aquellas 48 horas jamás contadas, de COPE, España. Y Dentrísimo, de Spotify y Podium Podcast, España. Ahora los nominados
a Mejor Actor o Actriz son Blanca Lewin por Cisne Rojo, de Amazon Music y emisor Podcasting Chile. Juan Dors por La Firma de Dios, de Podium Podcast, España. Miguel Herrán por Secuestro Virtual, de Audible, España. Vicky Luengo por Bloom, del Extraordinario, España. Alfonso Herrera por Batman Desenterrado, de Spotify y DC Comics, México. Los nominados a Mejor Guión son La Firma de Dios, de Podium Podcast, España. Gumaro de Dios, de Podimo, México. La Diabla, de Acorde Media, Colombia. Los últimos días de Maradona, de Adonde Media y Spotify, Argentina. Y Los Papeles, del País Audio y True Story, España. Los nominados a Mejor Anfitrión o Anfitriona son Carles Porta, en ¿Por qué matamos?, de Audible y True Crime Factory, España. Cristina Mitre, en el podcast de Cristina Mitre, del podcast de Cristina Mitre, España. Jorge Valdano, en Los últimos días de Maradona, de Spotify y Adonde Media, Argentina. Silvia Viñas y Eliezer Budasov, en El Hilo, de Radio Ambulante y Vice, Latinoamérica. E Íñigo Domínguez y Ana Fuentes en Hoy en el País, de El País Audio, España. Los nominados a Mejor Branded Podcast son Volver a empezar, de Molo Cebrián para ACNUR, España. Huesca 858, Los Caminos de Santiago de Alto Aragón, de la Coctelera Music para Diputación de Huesca, España. La Grande, Podium Podcast para Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022, España. Cuenta Bosques de Caracol Podcast para Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Colombia. Y Bloom, del Extraordinario, para Turismo de Suiza. Vamos España. acabando, nos quedan 3 categorías. Los nominados a Mejor Podcast Conversacional son Se regalan dudas, de Dudas Media Production, Estados Unidos y México. La Vida y Tal, de Podimo, España. Arsénico Caviar, de Podium Podcast, España. La Cruda, de Spotify, Argentina. Expertas en Nada, de Podium Podcast Chile, Chile. Los nominados a Mejor Podcast Narrativo de No Ficción son Chapapote, La Mancha del Prestige, de Ser Podcast, España. Después de Ayotzinapa, de Adonde Media, México. Si no sabéis de mí, de Producciones del Cao, España. Revelaciones del Bajo Mundo, del periódico El Colombiano, Colombia. Y Los Papeles, de El País Audio y True Story, España. Y para finalizar, los nominados a Mejor Podcast de Ficción son Adolescentes, de Audible y Dada Films, España. Princess of South Beach, de Sonoro y iHeart, México. Bloom, de El Extraordinario, España. La Firma de Dios, de Podium Podcast, España. Y El Sonido del Crimen, de Spotify y Podium Podcast, España. Bueno, muchísimas gracias por estos 65 nominados. La verdad es que verlos todos ahí en la pantalla, tanto talento concentrado de tantos países con tantas temáticas, creo que va a ser muy difícil elegir para el jurado. Como ha dicho antes el alcalde, en marzo, a mediados de marzo, diremos los ganadores e incluiremos 2 categorías, que son categorías especiales para las que no ha habido nominados, que es Podcast Revelación y Trayectoria, que esos los elegirán los miembros del jurado por méritos propios y que sí que anunciaremos a mediados de marzo. Y bueno, hasta aquí todo lo que os teníamos que contar, que no es poco. Estamos disponibles si hay alguna pregunta relacionada con los premios y si no, vamos a tener tiempo para poder conversar. Estupendo. Pues el jurado, bueno, tenemos una pregunta Una pregunta pero técnica, de cómo el jurado organiza su trabajo para poder analizar 1178, si alguien le hace un trabajo previo de selección. Ha habido un trabajo previo de selección, lógicamente, porque escuchar 1178 es complicado, siempre hay jurados intermedios, pero sí, la verdad es que hemos tenido a los miembros del jurado, que se hará público ese jurado justo después de dar los ganadores, solo escuchando podcast.
y durante bastante tiempo, todas las Navidades desde luego y durante el mes de enero. Es un trabajo arduo el de ser jurado, pero al mismo tiempo nos han trasladado la enorme satisfacción, ¿no?, de descubrir y escuchar tanto talento. Así que, alcalde, si quiere el año que viene, que se viene de jurado, que no tiene mucho tiempo. Muchas gracias. Pura curiosidad. Bueno, muchísimas gracias a todos, enhorabuena a los nominados y en marzo nos vemos de nuevo. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Camila Ayer y soy la Podcast Manager para Amazon Music España. Quiero agradecer a Prisa Audio y a Cadena Ser por llevar a cabo la segunda